sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades con nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten, y nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Buenas tardes, Gaby, buenas tardes, Deise, buenas tardes, Emma, bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se van uniendo. Te suplicamos, amado Padre, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Esperanza, de todos los ángeles, santos y benditas almas del purgatorio, y especialmente la intercesión de San José, San Benito, San Cipriano, Santa Bernadette Subirú, Santos Francisco y Jacinta Marto, San Judas Tadeo, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles del Señor, Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, Santas Perpetua y Felicitas, San Charbel, y todos los santos y santas de Dios, que esta transmisión sea resguardada por tus ejércitos celestiales y que sea defendida, y sean nulificados todos los ataques del demonio a través de los santeros, satánicos, budistas, hinduistas, yorubas, protestantes, ateos, brujas y brujos, practicantes de vudú y demás formas de brujería, herejía o blasfemia y sus actos, y todos los actos de venganza para que no puedan dañar de forma alguna el canal, la transmisión, los asistentes en vivo y en diferido, y sobre mi persona. Y te suplico derrames tu especial bendición sobre cada uno de nosotros y sobre cada persona que entre al live, para que la luz de tu bendición toque lo más profundo de nuestras almas y de sus almas, y nos mueva a una profunda conversión. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes, Irma, buenas tardes a todos los que se van uniendo, queridos hermanos. Pues estamos en vísperas de celebrar la fiesta de la Epifanía del Señor. En algunos países se celebra el día de mañana, en otros países se celebra hasta el domingo, ¿sí? Aquí en el caso de México se celebra el domingo, ¿ok? Pero hay países en los que se celebra el día de mañana, el día 6 de enero. Buenas tardes, Estoli, buenas tardes, Aldana. Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Esta tradición nos recuerda a estos reyes de Oriente que visitaron al niño Jesús y a los cuales el niño Jesús se les reveló a través de sueños, a través de elementos cósmicos, ¿no? Nos hablan de la estrella de Belén, y que veíamos en el programa de las manifestaciones del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo en el cielo, cuando los reyes magos están contemplando las estrellas, están contemplando el cielo, ven que varias estrellas se empiezan a mover y entonces generan una visión, una aparición de la Virgen con el niño, cómo se empiezan a generar espigas de trigo en esa visión, se ve un círculo como si fuera la hostia, se ve el vino, las uvas, se ve una iglesia y dentro de la iglesia se ve a la Virgen y al niño, ¿ok? Entonces toda esta visión los Reyes Magos lo interpretan como que ya van a ser el niño Dios y entonces se tienen que poner en marcha. Esto no nos lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? La Sagrada Escritura nos dice que los reyes vieron una estrella y que a esa estrella la siguieron para adorar a nuestro Señor Jesucristo, que estaba en el pesebre junto con su madre, que la Virgen los recibe y entonces ellos entran y le ofrecen oro, incienso y mirra. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Sin embargo, nosotros tenemos escritos que nos ayudan a aumentar todo esto que encontramos en las Sagradas Escrituras y que son relatos místicos. Son revelaciones hechas por nuestro Señor Jesucristo que nos ayudan a entender mejor lo que sucedió en este momento. Entonces, estos relatos místicos de Ana Catalina Emmerich nos ayudan a entender la profundidad de lo que sucedió. Ahora voy a seguirles leyendo de estos relatos de Ana Catalina Emmerich para seguir en continuidad con lo que ya habíamos visto,
¿sí? Pero hay otros relatos, como los de Sor María de Jesús de Ágreda, como los de María Valtorta, que también nos dan información sobre este acontecimiento, ¿ok? Son en esencia lo mismo, pero cada uno lo explica de diferente manera. Vamos a ver qué nos dice Ana Catalina Emmerich. Roxana, buenas tardes, bienvenida. Entonces, les voy a leer los nombres de los Reyes Magos según Ana Catalina Emmerich. Nos dice, cuando estuvieron todos los tres Reyes Magos, he visto que el último tenía piel amarillenta. Lo reconocí porque era el mismo que unos 32 años más tarde se encontraba en su tienda enfermo se encontraba en su tienda enfermo. Al visitar Jesús a estos reyes en su residencia, cerca de la tierra prometida. Cada uno de los Reyes Magos llevaba consigo 4 parientes cercanos o amigos más íntimos, de modo que el cortejo había como unas 15 personas de alto rango, sin contar la muchedumbre de camellos y de otros criados. Entonces, buenas tardes Yesenia, bienvenida. Entonces vean, no iban solamente los 3 Reyes Magos, ¿no? Para empezar, como son reyes y como tienen a su cargo personas, llevaban además a sus personas queridas. O sea, no es un acontecimiento que ellos se reservaron y guardaron para ellos, sino que al saber ellos que había nacido el Salvador quisieron compartirlo con los más cercanos. Y entonces llevaban además personas de su familia, seres queridos, a visitar y adorar a este niño. Ese es el motivo de que nosotros también invitemos a nuestra familia a visitar al niño Jesús, a ir a misa, a invitarlos al sacramento de la reconciliación, porque los amamos y porque sabemos que en estos lugares vamos a encontrar la salvación de nuestra alma. Hay que hacer lo mismo que hacen los reyes, invitar a nuestros parientes, invitar a nuestra familia a acercarse a Dios. A veces es muy difícil, ciertamente, porque no todos creen, no todos quieren acercarse a Dios y porque muchos de ellos tienen incluso rencores o resentimientos, tienen odio hacia la fe católica que ha sido inculcado por la televisión, por los profesores y por tantas otras cosas. Pero hay que animarlos, hay que mostrarles lo bello de Dios, como lo hicieron estos reyes. Y además de llevar a sus familiares y amigos cercanos, pues llevaban a sus sirvientes, a aquellos que estaban al servicio de los reyes, ¿no? Y que se encargaban también de cuidar a los animalitos y que llevaban cocineros y llevaban un montonal de cosas, ¿no? O sea, no nada más iban los 3 reyes montados en sus camellos, caballos o lo que fuera, sino que además iba un buen grupo de gente, iba una caravana de gente acompañando a todos ellos, ¿no? En las pinturas, como la que estamos viendo, pues vemos nada más 3 personajes, ¿no? O estas representaciones que tenemos en los nacimientos, nada más están los 3 reyes con sus animalitos. Sin embargo, no eran solo 3, sino que eran muchísimas personas que iban acompañando a estos reyes, ¿ok? Ahora, vamos a ver que Ana Catalina Emmerich nos dice nombres que tal vez se nos hagan extraños. Y después ella nos dice cómo se relacionan con los nombres que conocemos, ¿ok? Dice, reconocí a Eleazar, que más tarde fue mártir entre los jóvenes que acompañaban a los reyes. Estaban sin ropa hasta la cintura. Así podían correr y saltar con mayor agilidad. Tengo una reliquia de este santo. Eso lo comparte Ana Catalina. Mensor, el de los cabellos negros, perdón, fue bautizado más tarde por Santo Tomás y recibió el nombre de Leandro. Teoqueno, el de tez amarilla, que se encontraba enfermo cuando pasó Jesús por Arabia, fue también bautizado por Santo Tomás con el nombre de León. El más moreno de los 3, que ya había muerto cuando Jesús visitó sus tierras, se llamaba Sair o Seir. Murió con el bautismo de deseo. ¿Ok? Entonces los 3 reyes magos recibieron el bautismo por parte de Jesús. Jesús claro que sabía quiénes eran, ¿no? En su condición de Dios y hombre verdadero. Y Santo Tomás es el encargado de bautizarlos con el nombre de León, de Leandro, y bueno, el otro rey mago pues se quedó con su nombre de Sair.
Nosotros cuando escuchamos los nombres de los reyes, nos recuerdan siempre que son Melchor, Gaspar y Baltasar. Y aquí Ana Catalina nos revela que son Mensor, Teoqueno y Seir o Sair, ¿no? Que no tienen nada que ver. Sí tienen una relación, ahorita nos lo va a explicar Ana Catalina. Sin embargo, pues realmente no tenemos un conocimiento de los nombres de los reyes. Los nombres de los reyes los conocemos gracias a la tradición de la iglesia. En la Biblia solamente nos dice que los reyes de Oriente visitaron al niño. No dice si fue un rey de Oriente, no dice si fueron 10 reyes de Oriente, si fueron 5, si fueron 3. Sin embargo, la tradición de la iglesia nos dice que fueron 3 y que son Melchor, Gaspar y Baltasar. Esa es la tradición de la iglesia. Por eso estos textos místicos nos dan otros nombres. Son revelaciones que Dios ha querido darnos, ¿ok? No nos extrañe que sean diferentes. En esencia es lo mismo, ¿ok? Nos dice después Ana Catalina, estos nombres tienen relación con los de Gaspar, Melchor y Baltasar, y están en relación con el carácter personal de ellos, pues las palabras significan, Gaspar significa va con amor, Melchor significa vaga en torno acariciando, se acerca dulcemente, y Baltasar significa recibe velozmente con la voluntad, une rápidamente su querer a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos en estos nombres enseñanzas. Entonces, tenemos que Gaspar va con amor. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que hacerlo con amor, con reverencia, con respeto, con un profundo honor, ¿ok? Con una gran alegría de saber que Él nos ama, que Él es Dios y que se abajó hasta la condición humana por nosotros y por amor a cada uno de nosotros. Entonces tenemos que ir con amor a todas las cosas de Dios y hacer con amor todas las cosas de Dios. Ir a misa, confesarnos, rezar el rosario, leer la Biblia, hacer oración, otras oraciones, acercarnos con amor a Dios. Luego, tenemos a Melchor. Es vaga en torno a acariciando y se acerca dulcemente. Eso es el significado de su nombre, ¿no? Vaga en torno a acariciando, acariciar el alma de nuestros seres queridos, con la dulzura y con el amor de Dios. ¿Cómo acariciamos el alma de Dios, queridos hermanos? ¿Cómo acariciamos y cómo, dice, se acerca dulcemente? ¿Cómo nos acercamos dulcemente a Dios? No significa solamente acercarnos con cariño a un niño Dios que esté en el pesebre. Significa también que nos acerquemos con amor y dulzura a nuestros seres queridos y a nuestros seres no queridos. Aquellos que nos han hecho daño, aquellos que nos han ofendido, aquellos que no nos quieren. También a ellos hay que acercarnos con amor, con cariño y acariciar su alma. No significa que vamos a andar acariciándolos como si fueran perritos o gatitos, ¿no? No, no, no. Quiere decir que nuestro corazón y nuestra alma deben de acariciarlos. Acariciarlos porque llevamos a Cristo dentro de nosotros. Porque nuestro ejemplo hace que ellos se conmuevan. Esa es una tarea muy difícil, pero tenemos que tratar de hacerlo. ¿Sí? Tenemos que ir cambiando y tenemos que ir dejando de lado nuestras malas actitudes. Porque cuando salimos estamos de mala cara, estamos enojados, contestamos mal, somos cortantes, somos hirientes, nunca decimos buenos días, nunca decimos adiós, nunca decimos cuídate, nunca decimos te quiero, nunca decimos eres importante y siempre andamos maldiciendo.
Eso no es ser cariñosos, eso no es acariciar el alma y eso no es acercarnos dulcemente. Eso es violencia. Y hoy los Reyes Magos nos enseñan a que hay que ser dulces, hay que acariciar el alma a través de nuestras obras y de nuestra vida, de nuestro ejemplo. Y luego Baltasar significa recibe velozmente con la voluntad, une rápidamente su querer a la voluntad de Dios. Son esos dos significados. Aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Otra cosa que no es fácil. Nosotros siempre queremos hacer lo que se nos da la gana. Y si nuestro papá o nuestra mamá nos dice no hagas esto, pues yo voy y lo hago. Si un amigo o alguien nos da un consejo y nos dice no porque te puede pasar esto, porque cualquier cosa, vamos y lo hacemos porque hacemos nuestra voluntad. E incluso si nosotros vamos y le preguntamos a Dios, oye Señor, ¿quieres que tome este trabajo? Para empezar ni lo hacemos. Pero si lo hiciéramos y el Señor nos dijera que no, vamos a decir, me lo imaginé, es mi, lo soñé o cualquier cosa para negar lo que Dios quiere de nosotros y hacer lo que nosotros queremos. Si nosotros nos queremos unir realmente a la voluntad de Dios, tenemos que aceptar las inspiraciones que el Espíritu Santo da a nuestra alma, nos gusten o no. Nuestra voluntad nunca va a ir de la mano de la voluntad de Dios. Lo que nosotros queremos casi nunca es lo que Dios quiere. Por eso cuando nosotros le preguntamos a Dios y Él nos dice no o nos marca otro camino, nosotros no le hacemos caso. Y decimos, me lo imaginé. Decimos, es que no es muy claro lo que está pasando, ¿no? Aunque Dios es muy claro. Decimos, no, es que no. Tal vez me lo imaginé, no es mi imaginación. Y no seguimos la inspiración que viene del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios, hay que buscar la voluntad de Dios. Tan no hacemos la voluntad de Dios que caemos en el pecado. Si nosotros hiciéramos la voluntad de Dios, no caeríamos en el pecado, porque estaríamos atentos a cuando Dios nos dice, vence la tentación, a cuando Dios nos dice eso está mal, a cuando Dios nos dice no seas grosero. Y a veces somos muy groseros. A veces caemos en las tentaciones con gran facilidad porque no estamos atentos a la voz de Dios, porque no nos hemos unido a su querer, no nos hemos unido a su voluntad. ¿Sí? Entonces, unamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hagamos que nuestro corazón acepte lo que Dios quiera. Eso es difícil y hay que estar constantemente fortaleciendo todo esto, ¿ok? Lore dice, la versión Reina Valera dice que fueron sabios, pues sí, sabios, reyes. Finalmente es lo mismo, en aquel tiempo tenían reinos, ¿no? Entonces es correcto decirles reyes. Además que la Reina Valera tiene muchos errores. Jesús en ti confío dice, hola, ¿cómo puedo mejorar mi audio en mis lives de TikTok? ¿Se escucha bien? Es que a veces puede ser mi celular o mi micrófono, entonces cuando no se escuche bien, por favor avísenme, queridos hermanos, para ver qué hacemos. Perdí el microfonito que antes utilizaba y entonces ahora tengo que ocupar audífonos. No sé dónde quedó, voy a conseguir otro, pero pues mientras tengo que hacerlo así porque si no nos quedamos más días sin live, ¿no? Entonces, discúlpenme, a lo mejor soy yo, entonces avísenme si se escucha bien. Buenas tardes, Diana. Dice, me trajeron una imagen muy bonita de Roma de la Piedad. ¿Es una advocación o no? Sí, sí es una advocación que la bendigan y la puede utilizar. No hay ningún problema. Lili Pérez dice, como los desastres naturales son parte del aviso y no solo cambio climático. Así es. Todos esos desastres naturales son señales que Dios nos da. Los Reyes Magos, ya les decía, ellos se dedicaban a estudiar el comportamiento de la naturaleza y se dedicaban a ver el curso natural de las estrellas. Dios les hablaba a través de todo aquello que no era natural. Dios es sobrenatural.
Y entonces cuando ellos veían que las estrellas se movían de forma extraña, era un aviso que venía de parte de Dios. Ya nos dice Dios en la Sagrada Escritura que vamos a ver que las estrellas se bambolearán, se mueven. Eso es algo sobrenatural. Pero nosotros ya no vemos las estrellas, ya no vemos la naturaleza y todo se nos hace normal. Todo diciembre estuvimos, al menos aquí en México, bajo lluvia y nublado. Eso no es normal. Cada año tenemos diciembres despejados. Y este año fue un diciembre nublado. Dios nos muestra su tristeza. La Virgen nos muestra su tristeza. Su tristeza ante el mundo que no cambia, ante el mundo que sigue en pecado, ante el mundo que acepta el aborto, que acepta todas estas ideologías de género. Y nosotros estamos como si no pasara nada, ¿no? O sea, vemos la guerra que se desató en Israel, la guerra de Ucrania y todo lo demás, y decimos, ay, todo el tiempo hay guerras, no pasa nada. No, claro que pasa. Ahí están las señales que Dios nos está dando ante todo lo malo que estamos haciendo, porque no estamos haciendo su voluntad. Y los Reyes Magos vieron y entendieron el movimiento de las estrellas, vieron y entendieron el cambio en la naturaleza. Y nosotros no lo hacemos, porque estamos dormidos, porque hemos dejado que el pecado nos vende los ojos y nos ha impedido entender las señales que vienen de Dios en la naturaleza. Lamentable. Patti, buenas tardes, saludos hasta Atlanta. Apocalyptical Channel dice, los católicos nunca han hecho la voluntad de Dios, siempre hemos hecho, bueno, no, tiene razón, ¿no? O sea, hemos tratado de hacer la voluntad de Dios, el magisterio nos enseña a seguir la voluntad de Dios, la Sagrada Escritura nos enseña a seguir la voluntad de Dios, pero pues los católicos somos humanos, caemos en las tentaciones, pero siempre buscamos seguir la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que María sea madre de Dios, es voluntad de Dios que María sea Inmaculada Concepción, es voluntad de Dios que María sea corredentora con Cristo, abogada de todos los hombres, medianera de todas las gracias, es voluntad de Dios que la Eucaristía sea impartida por sacerdotes, es voluntad de Dios que nos confesemos con un sacerdote y que vayamos a la Eucaristía. Todo eso es voluntad de Dios. Eso lo enseña nuestra Iglesia. Pero los católicos ciertamente nos equivocamos y caemos. Es voluntad de Dios que María sea mediadora entre Dios y los hombres. Entre Jesucristo y los hombres, si lo queremos ver así. Muy bien, entonces después de todo esto, vemos que pues los Reyes Magos iban con muchísimas cosas, iban con túnicas, iban con lazos, iban con los regalos que vemos que le otorgan al niño, el oro, el incienso y la mirra, pero además cargaban alimento para los caballos, para los camellos, cargaban anafres, cargaban sartenes, cargaban muchas cosas que les iban a servir en el viaje, ¿no? El viaje no era de un día, el viaje fue de varios días, por ejemplo, desde Arabia, ¿no? Nos dice este texto que uno de los reyes venía de Arabia. Entonces imagínense el camino que tenía que ser de Arabia hacia Belén, que se encuentra en Israel. Tenían que pasar durante varios días el desierto hasta llegar a Belén. Llevaban tiendas de campaña, llevaban muchas cosas ahí, ¿no? Y además regalos. Porque también nos dice estos textos que al rey Herodes le van a dar regalos. ¿Ok? Nos relata en otra parte. Hoy he sabido muchas cosas acerca de los Reyes Magos, especialmente el nombre de sus países y ciudades, pero lo he olvidado casi todo. Aún recuerdo lo siguiente. Mensor, el moreno, era de Caldea, y su ciudad tenía un nombre como Acaiaía. Está levantada sobre una colina rodeada por un río. Mensor habitaba generalmente en la llanura cerca de sus rebaños. Sair, el más moreno, el de tez cetrina, estaba ya con él preparado para partir en la noche del nacimiento. Recuerdo que su patria tenía un nombre como de
Patermo. Al norte del país había un lago. Zair y su tribu eran de color más oscuro y tenían los labios rojos. Los otros eran más blancos. Solo había una ciudad más o menos del tamaño de Munster. Teoqueno el Blanco venía de la Media, comarca situada en un lugar alto, así se llama la ciudad Media. Entre dos mares, habitaba en una ciudad hecha de carpas, alzada sobre bases de piedras. He olvidado el nombre. Me parece que Teoqueno, que era el más poderoso de los tres y el más rico, había podido ir a Belén por un camino más directo, y que solo por reunirse con los demás había hecho un largo rodeo. Me parece que tuvo que atravesar Babilonia para alcanzarlos. Zair vivía a 3 días de viaje del lugar de Mensor, calculando el día de 12 leguas de camino, y Teoqueno se hallaba a 5 días de viaje. Entonces vean, nos dice ciudades, ciudades que para nosotros son totalmente desconocidas porque no tenemos, o no estamos familiarizados con esos lugares, ¿no? Estudiosos, sacerdotes estudiosos de estas revelaciones han visto que existen estas ciudades, que sí, o sea, son reales estos lugares que ella menciona, y entonces le dan la autenticidad, ¿no? Lo mismo sucede con María Valtorta. No sé en María Valtorta que se hable de los reyes. Sería bueno investigar y ver los lugares que ella menciona, porque María Valtorta también menciona lugares que no están en la Biblia, pero que sí existen. Sí, esto es lo interesante de estas revelaciones. Ahora, nos dice que uno se encontraba a 3 días de camino de encontrarse, o sea, no de Belén, sino de encontrarse con los otros reyes. Y el otro se encontraba a 5 días de camino. Entonces, ahí ya van al menos 5 días de camino, más los de espera de los otros reyes, más lo que tenían que caminar desde ese lugar hasta Belén. Entonces tenían que llevar muchas provisiones y alimentos y demás para soportar el viaje de ida, y no solo el de ida, sino el de regreso. Llevaban, por lo tanto, muchísimas cosas. ¿Ok? Sí, se meten aquí a andar fastidiando estos protestantes, pero bueno, no importa. Buenas tardes, Cristina, un gusto que esté por acá, saludos. Saludos, Jesús Villaseca. Saludos, Capilla de la Inmaculada, viva María de Guadalupe. Pati, pues han de ser como unos fácil 10 días. Fácil, ¿no? Desde contando los 5 que se tardaban los reyes en llegar al punto de reunión, y vamos a pensar que otros 5 del punto de reunión hasta Belén, más o menos 10 días, ¿no? A lo mejor 15. Porque sí está lejecitos. De Arabia hasta Belén sí está lejos, ¿no? Entonces sí. Sí, más o menos como 15, Pati. Muy bien. Nos dice Ana Catalina, Mensor y Zair estaban ya reunidos en casa del primero cuando vieron la estrella del nacimiento de Jesús y se pusieron en camino al día siguiente. Teoqueno vio la misma aparición desde su residencia y partió rápidamente para reunirse a los dos reyes, encontrándose en la población en ruinas. La estrella que los guiaba era como un globo redondo, y la luz salía como de una boca. Parecía que el globo estuviera suspendido de un rayo luminoso dirigido por una mano. Durante el día yo veía delante de ellos un cuerpo luminoso cuya claridad sobrepasaba la luz del sol. Me asombraba la rapidez con que hicieron el viaje, considerando la gran distancia que los separaba de Belén. Los animales tenían un paso tan rápido y uniforme que su marcha parecía tan ordenada, veloz e igual como el vuelo de una bandada de aves de paso. La noche del 29 al 30 me encontré nuevamente muy próximo al cortejo de los reyes. Estos avanzaban siempre en medio de la noche en pos de la estrella,
que a veces parecía tocar la tierra. Con su larga cola luminosa, los reyes miraban la estrella con tranquila alegría. A veces descienden de sus cabalgaduras para conversar entre ellos. Otras veces, con melodía lenta, sencilla y expresiva, cantan alternativamente frases cortas, sentencias breves, con notas muy altas o muy bajas. Hay algo de extraordinariamente conmovedor en estos cantos, que interrumpe el silencio nocturno, y yo siento profundamente su significado. Entonces, ellos siguen este viaje, ¿no? No les voy a leer todas las bellezas que nos hablan, porque no terminamos con el programa, ¿no? Nos dice muchas cosas, léanlo porque es precioso. Pero vamos a ver partes de este camino que tuvieron que llegar. Y hay algo importante que nos menciona incluso la Biblia, que ellos se encuentran con Herodes. Eso es sumamente importante. Y ahí también vamos a ver más o menos los tiempos, ¿no? Entonces hay que poner atención en este encuentro con Herodes. Buenas tardes, Diana. Bienvenida. Diana, realmente no sabemos cuántos reyes fueron. Dice, en verdad, ¿es verdad que había un cuarto rey? No sabemos, a lo mejor fueron 10 reyes los que visitaron a nuestro Señor Jesucristo. Ana Catalina Emmerich nos habla solo de 3. Otros relatos bíblicos, otros relatos místicos nos hablan igual de 3. Pero parece ser que hay evangelios apócrifos, que no significa que sean falsos, significa que no fueron incluidos dentro de la doctrina de la iglesia, ¿ok? Nos hablan de que fueron más, incluso hay evangelios apócrifos que nos dicen que fueron hasta 5. Realmente, pues solamente Dios lo sabe y nos dan luces estos relatos místicos, ¿no? Ana Catalina nos habla de 3, como la tradición de la iglesia lo ha dicho siempre. ¿Pudieron ser más? Es posible, ¿sí? Es posible que hayan sido más reyes, sí. Ahora, nos dice Ana Catalina que llegan al país del rey de Causur. Dice, he vuelto a ver a los reyes en las inmediaciones de una ciudad, cuyo nombre me suena como Causur. Esta población se componía de carpas levantadas sobre bases de piedra. Se detuvieron en la casa del jefe o rey del país, cuya habitación se encontraba a alguna distancia. Desde que habían reunido en la población en ruinas hasta aquí, habían andado 53 o 73 horas de camino. Contaron al rey del lugar todo lo que habían observado en las estrellas, y este rey se asombró mucho en el relato. Miró hacia el astro que le servía de guía y vio en efecto a un niñito en él con una cruz. Es decir, la estrella iba revelando cosas a las poblaciones a las cuales llegaba, especialmente a los líderes, ¿no? En este caso al rey de Causur, le revela que ese niño va a morir en una cruz. Y si nosotros vemos los salmos y vemos las profecías del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta cómo estaba escrito que él tenía que sufrir y padecer y morir en una cruz. Entonces, eso ellos lo entendían y lo sabían perfectamente, porque ellos, a diferencia de los católicos tibios, que se dicen ser católicos y no son católicos, sí iban a la sinagoga el sábado y escuchaban las profecías y sabían las cosas que venían de Dios. Ahora los católicos tibios, que no van a misa los domingos, que se la pasan acostadotes en sus camitas, pues no se enteran de las profecías, no saben ni quién es Isaías, no saben ni para qué sirve el libro de la sabiduría, no saben nada, ¿no? Y menos si no leen la Biblia en su casa. Los judíos sí iban a las sinagogas, y entonces cuando se les presenta una señal como esta de un niño con una cruz, saben que es el Salvador, saben que es el Mesías. Si Jesús vuelve a venir en este tiempo, muy pocos entenderían las señales, porque el pueblo católico está dormido. El pueblo católico está cegado. Gracias, Stoli, por los 2024 que envió. Pidió a los reyes volvieran a contarle lo que vieran.
porque él también deseaba levantar altares al niño y ofrecerle sacrificios. Tengo curiosidad de ver si cumplirá su palabra los reyes, ¿no? Era el domingo, día 2. Fíjense, desde el 25 de diciembre al 2 de enero llevaban de camino, ¿sí? Entonces yo creo que sí, más o menos van a ser como 15 días. Kaiser dice, pues no, mi hermano, hay católicos que afortunadamente trabajamos en domingo y tenemos que ir a misa en sábado por la tarde o escucharla por radio o TV, no estamos acostados en cama. Sí, o sea, yo no hablo de esos católicos que sí van a misa, hablo de los que no van a misa, que no trabajan en domingo, pero que sí viajan, que sí están en su casa acostados, cualquier cosa y que no dedican ni siquiera el sábado, ¿no? O sea, tienen que ir a misa, tienen que aprender de Dios, tienen que acercarse a Dios. Dios, la voluntad de Dios, que es lo que les decía, es que vayamos a misa en domingo o en sábado por la tarde, que son las vísperas de la celebración dominical. Pero muchos católicos no van a misa. Van a misa cuando hay 15 años, van a misa cuando hay una boda. Y eso nada más por el compromiso de la fiesta. Hay católicos que no rezan el rosario. Hay católicos que no rezan ni siquiera una coronilla, ni siquiera una Ave María, ni siquiera un Padre Nuestro. Católicos de nombre, que no se interesan por las cosas de Dios. Hablo de ellos. Si van a misa, no pasa nada. Pueden ir incluso entre semana, no pasa nada. Pero vayan a misa. O sea, yo hablo de los católicos que no van a misa nunca y que no tienen pretextos. Saludos, Tali. Un gusto estar por acá con ustedes. Exactamente, Diana. O sea, en principio hay que ir a misa y después cumplir con lo que nos dice Dios, confesarnos, comulgar, rezar, hacer obras de caridad, obras de misericordia, desapegarnos de las cosas de la tierra. O sea, no es solamente ir a misa, ¿no? Es un proceso de conversión continua, una evangelización auténtica, que haga lo que yo les decía con los nombres de los reyes, mostrar el amor de Cristo a nuestros hermanos, ser tabernáculos vivientes que llevemos a Jesús Eucaristía a todos nuestros hermanos con nuestro ejemplo, para finalmente vivir la voluntad de Dios en la tierra, cumplir la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros para su reino, implantar su reino sobre la tierra. Eso es lo fundamental, ¿no? Reiva, no entiende, dice, no entiendo lo que dicen en misa. Todos son misterios que ni Dios entiende. Dios entiende, por supuesto, todos esos misterios. Nosotros somos los que a veces no entendemos las cosas de la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, si no va a misa, menos los va a entender. Vaya a misa y vaya escuchando todo lo que se va diciendo. Haga invocación al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo revele lo demás, revele todo aquello que usted necesita ir sabiendo, y conforme usted vaya aprendiendo de la Biblia, de la Sagrada Escritura que se lee en la misa, y conforme usted vaya acercándose a Dios a través de la confesión y de la comunión, va a encontrar muchísimas respuestas y va a aprender mucho. Pero si no va a misa, no va a aprender jamás nada. Después vienen los protestantes, hablan bonito, que según ellos leen la Biblia y demás, ahí vamos con ellos, y después andan diciendo, es que yo cuando era católico nunca leí la Biblia. Pues sí, porque no les interesó acercarse a Dios, porque no iban a misa, y en misa se lee la Biblia. La primera lectura es Antiguo Testamento, se lee en el libro de los Salmos, y luego lecturas del Nuevo Testamento y lecturas del Evangelio. Son 4 lecturas el domingo y 3 entre semana, en donde encontramos a Dios, en donde vemos y leemos la Sagrada Escritura. Es importantísimo ir a misa. Y además nos encontramos con la presencia real y verdadera de Cristo en su cuerpo, sangre, alma, divinidad y divina voluntad en la Eucaristía, en el pan y en el vino consagrados.
hay que ir a misa, es sumamente importante. Así es, Diana, dice, es tan maravillosa la Biblia que de una lectura se pueden sacar diferentes conclusiones. Sí, Tali, la Virgen María pide que se vaya los primeros sábados de cada mes a misa y que se rece el rosario en reparación de los pecados cometidos en contra del Inmaculado Corazón. Y exactamente, Diana, a cada uno de nosotros la Biblia nos da una enseñanza diferente. Es Dios mismo quien habla a través de esas palabras que están en la Sagrada Escritura para que nosotros podamos entenderlo. Y se aplica para cada momento de nuestra vida, ¿no? La otra Diana nos dice, por eso el Padre retoma las lecturas y se explica y se medita. Nos da un sermón, ¿no? Eso es el sermón. Con la Biblia se aprende en cada misa y se acumulan los conocimientos católicos poco a poco, así es, Pati. Poco a poco vamos aprendiendo, poco a poco vamos aumentando nuestro crecimiento, nuestro conocimiento y vamos creciendo espiritualmente, ¿sí? Pero tenemos que acudir a los lugares en donde se habla de Dios, en la Biblia, en la misa, en el rosario. Buenas noches, Fanny, saludos. Lili Carr dice, oye, que hay de cierto que los reyes no eran reyes, que eran unos adivinos y que los mandó Herodes. Si Herodes los va a mandar, les va a pedir que regresando de haber conocido al niño pasen y le avisen. Y Dios les avisa a los reyes que no vayan con Herodes. Les revela lo que Herodes quiere hacer. ¿Sí? Ahorita les voy a platicar eso. Pero, se me fue la idea. Ah, pero no eran adivinos, eran reyes. Ellos eran reyes de pedazos de tierra, tenían sus reinos, eran muy ricos, tenían mucho dinero, tenían muchas propiedades y ellos interpretaban las estrellas, el movimiento de las estrellas, con la ayuda de los sacerdotes a través de profecías. Sabían cuando se iba a cumplir una profecía por el movimiento de las estrellas, ¿sí? Interpretaban las estrellas. Muy bien. Y precisamente es lo que nos va a decir Ana Catalina en este momento. Dice, oí que hablaban al rey Herodes, oí que hablaban al rey de sus observaciones astrales, o sea, al rey de Causar. Y de esta conversación recuerdo lo siguiente. Los antepasados de los reyes eran de la estirpe de Job, que antiguamente habían habitado cerca del Cáucaso, aunque tenían posesiones en comarcas muy lejanas. Más o menos 1500 años antes de Cristo, aquella raza no se componía más que de una tribu. El profeta Balaam era de su país y uno de sus discípulos había dado a conocer ahí una profecía. Una estrella ha de nacer de Jacob, dando las instrucciones al respecto. Su doctrina se había extendido mucho entre ellos. Levantaron una torre alta en una montaña y varios astrólogos se turnaban en ella alternativamente. He visto esa torre, parecida a una montaña, muy ancha en su base y terminada en punta. Todo lo que observaban era anotado y pasaba luego de boca en boca. Tenían 3 hijas a las que Dios había concedido el don de profecía, las cuales recorrieron el país vestidas de largos mantos, haciendo conocer las predicciones relativas a la estrella y al niño que debía salir de Jacob. ¿Okay? Entonces todo esto se sigue manifestando. Y en ese momento que ya los reyes van camino a Belén, la Santísima Virgen empieza a tener visiones. Empieza a recibir el anuncio de parte de Dios que ya vienen los reyes, que ya vienen a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, María había tenido una visión de la próxima llegada de los reyes. Cuando estos se detuvieron con el rey de Causur, y vio también que este rey quería levantar un altar para honrar al niño, comunicó a José y a Isabel, diciéndoles que sería preciso vaciar cuanto se pudiera la gruta del pesebre y preparar la recepción de los reyes magos. María se retiró
de la gruta por causa de unos visitantes curiosos, que acudieron muchos más en estos últimos días. Bueno, y ahí nos va a decir qué es lo que sucedió en la gruta cuando tuvo la visión la Santísima Virgen. Ahora, cuando llegan los reyes, no solamente estaba la Virgen María y San José con el niño. Nos relatan a Catalina que además ya habían llegado a visitarla y estaban ahí Santa Isabel con Juan Bautista y estaba Santa Ana. Sí, estaba la madre de la Santísima Virgen también ahí, acompañando y cuidando al niño y viendo que podían ayudar a la Santísima Virgen y a San José. ¿Sí? El viaje de los reyes sigue. Van a seguir estas caravanas con los reyes y nos dice Ana Catalina que los ve llegar por la noche a una población pequeña con casas dispersas, algunas rodeadas de grandes vallas. Me parece que este es el primer lugar donde entran en la Judea, o sea, ya van entrando a Judea. Aunque aquella era la dirección de Belén, los reyes torcieron hacia la derecha, quizás por no hallar otro camino más directo. Al llegar ahí su canto era más expresivo y animado, el canto que ellos emitían. Estaban más contentos porque la estrella tenía un brillo extraordinario. Era como la claridad de la luna llena, y las sombras se veían con mucha nitidez. A pesar de todo, los habitantes parecían no reparar en ella. Por otra parte, eran buenos y serviciales. Van a seguir caminando por aquí, van a seguir avanzando hacia allá, y entonces se van a encontrar con el rey Herodes. Déjenme buscar en los relatos la parte de Herodes. Nos habla muchas más cosas, pero sí tengo que pasar a la parte de Herodes, que es importante y que nos habla de ello en la Biblia. Aquí está. Herodes estaba en Jerusalén. Entonces, ellos se van hacia Jerusalén y ahí es en donde se encuentran al rey Herodes. Ahora, ellos no tenían la intención de encontrarse con el rey Herodes, sino que en su camino se topan con su palacio y como una muestra de respeto tienen que detenerse, ¿sí? O sea, el pasar por la población llevaba consigo no solamente pasar como cualquier persona, ¿no? Al ser reyes tenían que mostrar respeto, porque si no podría haber choques, podría haber alguna guerra o alguna situación desagradable por una falta de respeto el no detenerse a saludar al rey. Entonces ellos no querían saludar al rey Herodes, pero pues pasaron por su territorio y tenían que hacerlo como señal de respeto, ¿sí? Ahora dice Diana, la gente tiene que tener en cuenta que no es lo mismo la astronomía que la astrología esotérica, porque hay gente que piensa que los reyes eran esotéricos. No, los reyes no eran esotéricos. Sí, estos que andan haciendo horóscopos y demás, no. Los reyes interpretaban la naturaleza en las estrellas, veían el movimiento, el curso natural de las estrellas, y cuando las estrellas modificaban ese curso, sabían que era una señal de parte de Dios. Eso es lo que hace un astrónomo cuando está viendo en sus telescopios cómo se mueve Venus, cómo se mueve Júpiter, si Júpiter tiene sus anillos, si tiene sus lunas. Eso lo hace la astronomía. La astrología dice, bueno, pues es que Mercurio está en posición tal del Sol y entonces eso va a hacer que en la Tierra los que sean Capricornio van a sufrir tal cosa. Eso es lo que hace la astrología, que es una pseudociencia y que viene del demonio. Eso no lo podemos seguir nosotros como católicos, ¿sí? El horóscopo es una práctica ocultista, el horóscopo es pecado mortal, ¿sí? Ok, entonces nos dice, como tampoco habían contado con encontrarse con el rey Herodes, se afligieron mucho más y se inquietaron sumamente, no sabiendo qué actitud tomar en presencia del rey ni qué iban a decirle.
Con todo, a pesar de su tristeza, no perdieron el ánimo y se pusieron a rezar. Volvió el ánimo atribulado a su atribulado espíritu y se dijeron unos a otros: aquel que nos ha traído hasta aquí con tanta celeridad por medio de la luz de la estrella, ese mismo podrá guiarnos de nuevo hasta nuestras casas. Pero déjenme ver porque creo que... si dice, el palacio de Herodes estaba más arriba, no lejos de un edificio, y pude ver el camino que llevaba hasta él iluminado con linternas y faroles colocados sobre perchas. Herodes envió un mensajero encargado de conducirle en secreto a su palacio al rey Teoqueno. Eran las 10 de la noche. Teoqueno fue recibido en la sala del piso bajo por un cortesano de Herodes, que le interrogó sobre el objeto de su viaje. Teoqueno dijo con simplicidad todo lo que se le preguntaba y rogó al hombre que le preguntara al rey Herodes dónde había nacido el niño, rey de los judíos, y dónde se hallaba, ya que habían visto su estrella y habían venido tras de ella. El cortesano llevó su informe a Herodes, que se turbó mucho al principio, pero disimulando su malcontento hizo responder que deseaba tener más datos relativos sobre este suceso, y que entre tanto instaba a los reyes a que descansaran, añadiendo que al día siguiente hablaría con ellos y les daría a conocer todo lo que lograra saber sobre el asunto. Volvió Teoqueno y no pudo dar a sus compañeros noticias consoladoras. Por otra parte, no se les había preparado nada para que pudieran reposar, y mandaron rehacer muchos fardos que habían sido abiertos. Durante aquella noche no pudieron descansar, y algunos de ellos andaban de un lado a otro como buscando la estrella que los había guiado. Dentro de la ciudad de Jerusalén había gran quietud y silencio, pero en torno de los reyes había agitación, y en el palacio se tomaban y daban toda clase de informes. Los reyes pensaban que Herodes lo sabía todo perfectamente, pero que trataba de ocultarles la verdad. Se celebraba una gran fiesta esa noche en el palacio de Herodes, al tiempo de la visita de Teoqueno, que veía las salas iluminadas. Iban y venían toda clase de hombres y mujeres ataviadas sin decencia alguna. Las preguntas de Teoqueno sobre el rey recién nacido turbaron el ánimo de Herodes, el cual llamó enseguida a su palacio a los príncipes, sacerdotes y a los escribas de la ley. Los he visto acudir al palacio antes de la medianoche con rollos escritos. Traían sus vestiduras sacerdotales, llevaban condecoraciones sobre el pecho y cinturones con letras bordadas. Había unos 20 de estos personajes en torno de Herodes, que preguntó dónde debía ser el lugar del nacimiento del Mesías. Los vi como abrían sus rollos y mostraban con el dedo los pasajes de la Escritura. Debe nacer en Belén de Judá, porque así está escrito en el profeta Miqueas. Y tú, Belén, no eres la más mínima entre los príncipes de Judá, pues de ti ha de nacer el jefe que gobernará mi pueblo en Israel. Después vi a Herodes con algunos de ellos paseando por la terraza del palacio, buscando inútilmente la estrella de la que había hablado Teoqueno. Se mostraba muy inquieto. Los sacerdotes y los escribas le hicieron largos razonamientos diciendo que no debía hacer caso ni dar importancia a las palabras de los reyes magos, añadiendo que aquellas gentes son amigas de lo maravilloso y se imaginan siempre grandes fantasías con sus observaciones estelares. Decían que si algo hubiera habido en realidad, se hubiera sabido en el templo y en la ciudad santa, y que ellos no podían haberlo ignorado. Diana, Jesús sí se encontró con los reyes cuando ya estaba adulto. La Biblia no los nombra porque esas visitas se hicieron durante las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo y no hubo un mensaje así sobresaliente que debiéramos de haber sabido. Por eso no se pone en la Sagrada Escritura, pero sí hubo visitas. Y el rey que nosotros conocemos como Baltasar murió antes de que fuera bautizado, ¿no? Por parte de los apóstoles. Pero sí hubo visitas de parte de nuestro Señor Jesucristo a los tres reyes, a estos tres países. Bueno,
Entonces vemos cómo el rey Herodes estaba muy feliz en su pachanguita. Cuando llegan los reyes y muy a regañadientes los reyes le tienen que decir el por qué están haciendo ese viaje y por qué tienen que pasar por estas tierras que son de Herodes. Herodes, al enterarse que ha nacido un niño y que es rey, ¿no? Porque así lo dicen las escrituras y que las escrituras dicen que es el Mesías, pues nos dice Ana Catalina que el rey se turba. El rey Herodes, Herodes el Grande, que nos habla la escritura y que nos habla Ana Catalina, era un rey vengativo, era un rey lleno de odio y era un rey muy territorial. Si alguien quería quitarle su imperio, él iba a hacer hasta lo imposible por detener a esa persona, incluso quitándole la vida. El rey Herodes no se andaba con cuentos, por eso le decían Herodes el Grande. Y le tenían muchísimo miedo en todos los alrededores de Israel, de Jerusalén, porque era un rey sanguinario. A él no le importaba quitarle la vida a las personas con tal de obtener lo que él quería. Y lo vamos a ver más adelante con la matanza de los inocentes. A él no le importó matar a todos los primogénitos y niños menores de 2 años de toda la tierra de Belén y de Nazaret y de los alrededores. No le importó. Mandó matar a todos. La Sagrada Familia, pues por supuesto sabía de todo esto y se va a Egipto, ¿no? Pero veamos la condición de Herodes. Herodes, muy feliz en su fiesta, llegan y le dicen es que ya nació el rey, y entonces él se altera. Pero no lo muestra, porque sabe que si lo muestra, entonces estos reyes no le van a decir en dónde está ese rey, y no va a poder exterminarlo. Él lo que quería era exterminarlo, no quería ningún Mesías, por mucho que supiera de la escritura. Esa era la intención de Herodes, quitarlo de en medio, que no le fuera a quitar su reino. Y es lo que vemos aquí con Ana Catalina, ¿no? Por eso el rey andaba buscando, andaba viendo y se puso inquieto y entonces mandó a llamar a todos los sacerdotes, a los escribas y andaban viendo las profecías y buscaban la estrella desesperados, pero Dios no le iba a mostrar la estrella a él, porque sabía de que era capaz. Dios veía su corazón endurecido y entonces no permitió que él viera la estrella. Finalmente los sacerdotes le dicen, aquellas gentes que son amigas de lo maravilloso, se imaginan siempre grandes fantasías con sus observaciones estelares. Eso, queridos hermanos, nos puede pasar y de hecho pasa, ¿no? Dicen, ay, no, el aviso no viene, la guerra no viene, no pasa nada, ¿no? La Virgen viene diciendo eso desde mucho tiempo y no ha pasado nada. Pues es que Dios dice en la Biblia, nadie sabe ni el día ni la hora que van a suceder las cosas. Tenemos que estar por eso atentos, vigilantes. Por eso nuestro Señor nos dice, sean vírgenes prudentes, que tienen encendidas sus lámparas. ¿Cómo tenemos encendidas las lámparas? Yendo a misa, confesándonos, haciendo oración, haciendo obras de misericordia. Estando preparados. Preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo o para el momento de nuestra muerte. Y eso no sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Así es, Diana, Dios tiene mucha misericordia de nosotros, ha sido muy paciente con nosotros y el mundo está súper mal. Muy mal está el mundo. Así es. Muy bien, después de todo esto, en la noche, esto sucedió en la noche, llega la mañana y entonces Herodes hizo llevar al palacio en secreto a los reyes. Fueron recibidos bajo una arcada y conducidos luego a una sala, donde he visto ramas verdes con flores en vasos y refrescos para beber. Después de algún tiempo apareció Herodes. Los magos se inclinaron ante él y pasaron a interrogarle sobre el rey de los judíos recién nacido.
Herodes ocultó su gran turbación y se mostró contento con la noticia. Vi que estaban con él algunos de los escribas, y Herodes preguntó algunos detalles sobre lo que habían visto, y el rey Mensor describió la última aparición que habían tenido antes de partir. Era una virgen y delante de ella un niño, de cuyo costado derecho había brotado una rama luminosa. Luego sobre ésta había aparecido una gran torre con varias puertas. La torre se transformó en una gran ciudad sobre la cual se manifestó el niño con una corona, una espada y un cetro, como si fuese rey. Después de esto se vieron ellos mismos, como también todos los reyes del mundo, postrados delante de ese niño en acto de adoración, pues poseía un imperio delante del cual todos los demás imperios debían someterse. Y así en esta forma describió lo que habían visto. Herodes habló de una profecía que hablaba de algo parecido sobre Belén de Efrata. Les dijo que fueran secretamente allá y cuando hubieran encontrado al niño volvieran a decirle el resultado, para que él también pudiera ir a adorarle. Ellos, por supuesto que sabían que esto era mentira, ¿no? O sea, sabían de las intenciones de Herodes porque un ángel se los va a revelar. Un ángel se les va a aparecer en sueños y les va a decir, no vuelvan porque Herodes lo quiere matar. Catalina también nos habla de esto, ¿ok? Y se los voy a leer, pero estamos viendo cómo el rey Herodes, muy astuto, se mostraba contento por la noticia, aunque por dentro estaba hirviendo de envidia y quería destruir a este niño, y cómo además los manda en secreto, ¿no? Como si él fuera la autoridad máxima del momento, cuando ellos también eran reyes y gozaban de la misma autoridad que el rey Herodes. Entonces el rey Herodes no era más que ellos, tenían la misma autoridad. Y el rey Herodes parece que los está mandando, como ordenándoles, ¿no? Mandándolos en secreto como si fueran parte de su imperio. Entonces vemos ese poder, esa superioridad que sentía el rey Herodes. Así es, Judith dice, siempre mantenernos en oración como lo pidió nuestra Madre Santísima. Muy bien, y bueno, después de esta visión que le relatan los reyes, pues se pone más nervioso, ¿no? Porque ven al niño con una corona, con un cetro y con una espada, y delante del cual todos los reyes se tienen que postrar, ¿no? La soberbia de Herodes no iba a permitir que él se postrara ante este niño, ante este Dios. El ánimo de Herodes estaba en aquellos días lleno de descontento e irritación. Al tiempo del nacimiento de Jesucristo se encontraba en su castillo, cerca de Jericó, y había ordenado hacía poco un cobarde asesinato. Había colocado en aquellos puestos altos del templo a la gente que le refería todo lo que allí se hablaba, para que denunciaran los que se oponían a sus designios. Un hombre justo y honrado, alto empleado del templo, era el principal de los que consideraba él como su adversario. Herodes con fingimiento lo invitó a que fuera a verlo a Jericó, lo hizo atacar y le quitó la vida en el camino, achacando este crimen a algunos asaltantes. Entonces veamos cómo Ana Catalina también nos muestra esta actitud sanguinaria por parte de Herodes. Bueno, entonces Herodes después, híjoles, bueno, ahorita les cuento esto de Herodes, déjenme encontrarlo. Ahora, los reyes se encontraban en Jerusalén cuando visitaron al rey Herodes. De ahí tenían que irse a Belén, ¿no? Entonces siguen el camino y se encuentran ya con el niño. Llegan hasta la gruta en el valle, detrás de la gruta del pesebre. Los criados desliaron muchos paquetes, o sea, bajaron, ¿no? Bajaron muchos paquetes, los desenvolvieron, levantaron una gran carpa e hicieron otros arreglos con la ayuda de algunos pastores que les señalaron los lugares apropiados. Se encontraba ya
en parte arreglado el campamento cuando los reyes vieron la estrella aparecer brillante y muy clara sobre la colina del pesebre, dirigiendo hacia la gruta sus rayos en línea recta. La estrella estaba muy crecida y derramaba mucha luz, por eso la miraban con grande asombro. No se veía casa alguna por la densa oscuridad, y la colina aparecía en forma de una gran muralla. De pronto vieron dentro de la luz la forma de un niño resplandeciente, y sintieron extraordinaria alegría. Todos procuraron manifestar su respeto y veneración. Los tres reyes se dirigieron a la colina hasta la puerta de la gruta. Mensor la abrió y vio en su interior lleno de luz celestial, y la Virgen en el fondo sentada, teniendo al niño tal y como él y sus compañeros habían contemplado en sus visiones. Volvió para contar a sus compañeros lo que había visto. En esto José salió de la gruta acompañado de un pastor anciano, y fue a su encuentro. Los tres reyes le dijeron con simplicidad que habían venido para adorar al rey de los judíos recién nacido, cuya estrella habían observado, y querían ofrecerle sus presentes. José los recibió con mucho afecto. Los reyes se dispusieron para una ceremonia solemne. Les vi vestirse de mantos muy amplios y blancos, con una cola que tocaba el suelo. Brillaban con reflejos, como si fueran de seda natural. Eran muy hermosos y flotaban en torno a sus personas. Eran las vestiduras para las ceremonias religiosas. En la cintura llevaban bolsas y cajas de oro colgadas de cadenillas, y cubrían todo con sus grandes mantos. Cada uno de los reyes iba seguido por 4 personas de su familia, además de algunos criados de Mensor que llevaban una pequeña mesa, una carpeta con flecos y otros objetos. Los reyes siguieron a José, y al llegar bajo el alero delante de la gruta, cubrieron la mesa con la carpeta, y cada uno de ellos ponía sobre de ella las cajitas de oro y los recipientes que desprendían de su cintura. Así ofrecieron los presentes comunes a los tres. Mensor y los demás se quitaron las sandalias, y José abrió la puerta de la gruta. 2 jóvenes del séquito de Mensor que le precedían tendieron una alfombra sobre el piso de la gruta, retirándose después hacia atrás, siguiendo los otros 2 con la mesita donde estaban colocados los presentes. Cuando estuvo delante de la Santísima Virgen, el rey Mensor depositó estos presentes a sus pies con todo respeto, poniendo una rodilla en tierra. Detrás de Mensor estaban los 4 de su familia, que se inclinaban con toda humildad y respeto. Mientras tanto, Zair y Teoqueno aguardaban atrás, cerca de la entrada de la gruta. Se adelantaron a su vez llenos de alegría y de emoción, envueltos en una gran luz que llenaba la gruta, a pesar de no haber ahí otra luz que él, que es la luz del mundo. María se hallaba como recostada sobre la alfombra, apoyada sobre un brazo a la izquierda del niño Jesús, el cual estaba acostado dentro de la gamella, que es el pesebre, cubierta con un lienzo y colocada sobre una tarima en sitio donde había nacido. Cuando entraron los reyes, la Virgen se puso el velo, tomó al niño en sus brazos, cubriéndolo con su velo amplio. El rey Mensor se arrodilló y ofreciendo los dones pronunció tiernas palabras, cruzó las manos sobre el pecho y con la cabeza descubierta e inclinada, rindió homenaje al niño. Entretanto María había descubierto un poco la parte superior del niño, quien miraba con semblante amable desde el centro del velo que lo envolvía. María contenía su cabecita con su brazo y lo rodeaba con el otro. El niño tenía sus manitas juntas sobre el pecho y las tendía graciosamente a su alrededor. ¡Oh, qué felices se sentían aquellos hombres venidos del oriente para adorar al niño rey! Vi que el rey Mensor sacaba de una bolsa colgada de la cintura un puñado de barritas compactas del tamaño de un dedo, pesadas, afiladas en la extremidad, que brillaban como oro. Era su obsequio. Lo colocó humildemente sobre las rodillas de María, al lado del niño Jesús. María tomó el regalo con un agradecimiento lleno de sencillez y de gracia. Lo cubrió con el extremo de su manto. Mensor ofrecía las pequeñas barras de oro, virgen, porque era sincero y caritativo, buscando la verdad con amor, con ardor constante e inquebrantable. Después se retiró retrocediendo, con sus 4 acompañantes.
mientras Zaira, el rey cetrino, se adelantaba con los suyos, se arrodillaba con profunda humildad, ofreciendo su presente con expresiones muy conmovedoras. Era un recipiente de incienso, lleno de pequeños granos resinosos de color verde, que puso sobre la mesa, delante del niño Jesús. Zaira ofreció incienso porque era un hombre que se conformaba respetuosamente con la voluntad de Dios, de todo corazón, y seguía esta voluntad con amor. Se quedó un largo rato arrodillado con gran fervor, se retiró y se adelantó Teoqueno, el mayor de los tres, ya de mucha edad. Sus miembros algo endurecidos no le permitían arrodillarse. Permaneció de pie, profundamente inclinado, y puso sobre la mesa un vaso de oro que tenía una hermosa planta verde. Era un arbusto precioso de tallo recto, con pequeñas ramitas crespas coronadas de hermosas flores blancas, la planta de la mirra. Ofreció la mirra por ser el símbolo de la mortificación y de la victoria sobre las pasiones, pues este excelente hombre había sostenido lucha constante contra la idolatría, la poligamia y las costumbres estragadas de sus compatriotas. Lleno de emoción estuvo largo tiempo con sus 4 acompañantes ante el niño Jesús. Entonces vemos cómo nos explica Ana Catalina Emmerich cómo es la manera en la cual estos reyes ofrecen sus regalos, sus dones al niño Jesús, ¿no? Es una maravilla imaginarnos esta escena de los reyes vestidos totalmente de blanco, con largas túnicas, con estos regalos y presentes que le llevan al niño. Y además, imaginar todo aquello enfrente de la Virgen que recibe con alegría todas estas cosas, que nos dice la Sagrada Escritura, que veía y contemplaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, ¿no? Entonces, es una emoción muy grande. Y el relato que nos da Ana Catalina es muy, no sé, nos hace imaginar toda esta escena, nos hace ver a San José, nos hace sentir todo lo que sucedió en ese momento, ¿no? Diana, feliz año para usted también. Vaya a misa. Que Dios la acompañe y derrame muchas gracias sobre usted. Lili, sí, la rosca tiene que ver con lo del rey Herodes. Ahorita se las voy a explicar. Joana nos está escribiendo en portugués. Medio le entiendo, pero no lo he leído porque si no me voy a tardar mucho en lo que le entiendo, ¿no? Pero sí, nos está escribiendo en portugués. Sí, tuvo que ser un privilegio, Diana, ver a la Sagrada Familia y contemplar al niño, entregarle esos regalos, el oro, el incienso, la mirra, que nosotros a veces pensamos que la mirra la entregaron como si fueran pedacitos de madera, ¿no? Y aquí nos relatan a Catalina que fue un arbolito de mirra lo que entregaron en una maceta de oro. Además de lo que ya habían colocado en en la mesa, ¿no? Vemos que en la mesa ya habían colocado presentes, regalos, y además cada uno llevaba un regalo particular, ¿no? Lili Pérez, la misa de mañana, si en su país, usted es de México, ¿verdad, Lili? Si es de México, entonces mañana no es solemnidad, la solemnidad es hasta el domingo. El domingo en México celebramos la Epifanía. En algunos países sí la celebran el día 6 de enero, entonces mañana sería solemnidad. Pero aquí en México es hasta el domingo. Ah, sí, entonces es hasta el domingo la solemnidad, Lili. Bueno, ahora nosotros pensaríamos que ya los reyes ya ofrecieron estos dones, estos regalos y ya se van para su casita. No, se quedaron algunos días ahí y hacían varias visitas a la gruta. Nos dice Ana Catalina, hoy de mañana he visto a los 3 reyes y a otras personas de su séquito que visitaban sucesivamente a la Sagrada Familia. Los vi también durante el día junto a sus campamentos y bestias de carga, ocupados en diversas distribuciones. Como estaban llenos de alegría y se sentían felices, repartían muchos regalos. He entendido que era costumbre entonces hacerlos en ocasión de acontecimientos felices,
Los pastores que habían ayudado a los reyes recibieron valiosos regalos, como también muchos pobres. ¿Ok? Entonces, esto nos muestra la alegría de la fiesta, que estaban ahí y que ellos otorgaban regalos. ¿Ok? Ahora, finalmente les voy a contar lo que sucedió cuando los reyes ya iban de regreso. Sí, ya vimos que fue un trayecto muy largo, difícil, cansado, que pasaron por lugares donde saludaron a reyes, que llegaron hasta donde estaba la gruta, ofrecieron todos los dones, estaban llenos de alegría, pero pues no podían quedarse eternamente ahí, porque tenían que regresar a atender a sus reinos. Entonces va el camino de regreso. ¿Se acuerdan que Herodes les dijo, pues pasen a avisarme porque yo también quiero adorar al niño? Pero les llega el aviso, no regresen con Herodes, porque Herodes quiere matar al niño, ¿no? Eso es lo que les voy a contar a continuación. Diana, sí se celebra el domingo, el día de la Epifanía, y como tal el Día de Reyes lo celebramos aquí en México el día 6 de enero, ¿no? No importa el día que caiga. La iglesia, la solemnidad la celebra el domingo siguiente a el 6 de enero, es decir, el domingo 7 de enero de este año, ¿ok? Superman dice, pero la Biblia no dice que fueron reyes ni que fueron tres. Sí, Superman, pero estamos leyendo revelaciones de Ana Catalina Emmerich que nos ayudan a entender la profundidad de la Sagrada Escritura. Kaiser dice, disculpa mi ignorancia, ¿estas revelaciones privadas de Ana Catalina están aceptadas por la Iglesia? Sí. Nos dice Ana Catalina, había los reyes descansando bajo su carpa sobre colchas tendidas en el suelo, y junto a ellos vi a un joven resplandeciente. Un ángel los despertaba diciéndoles que debían partir de inmediato, sin pasar por Jerusalén, sino a través del desierto, costeando las orillas del mar muerto. Los reyes se levantaron de sus lechos y todo el séquito estuvo de pie en poco tiempo. Uno de ellos fue al pesebre a despertar a José, quien corrió a Belén para avisar a los que allí se hospedaban, pero los encontró por el camino porque habían tenido la misma aparición. Plegaron la carpa, cargaron los animales con el equipaje. Todo fue preparado con asombrosa rapidez. Mientras los reyes se despedían en forma sumamente conmovedora de San José delante de la gruta del pesebre, una parte del séquito ya partía en grupos separados para tomar la delantera en dirección del mediodía, para costear el mar muerto a través del desierto de Engadi. Mucho instaron los reyes a la Sagrada Familia de que partieran con ellos, diciendo que un gran peligro los amenazaba, y rogaron a María que por lo menos se ocultara con el pequeño Jesús, para que no sufriesen molestias por causa de ellos mismos. Lloraban como niños, abrazando a José, y decían palabras muy conmovedoras. Montando sobre sus cabalgaduras ligeramente cargadas, se alejaron por el desierto. He visto al ángel a su lado indicándoles el camino, y pronto desaparecieron de la vista. Siguieron separados unos de otros como un cuarto de legua, luego en dirección al oriente, por espacio de una legua, y finalmente torcieron hacia el mediodía. He visto que pasaron por una región que Jesús atravesó más tarde, al volver de Egipto, en el tercer año de su predicación. El aviso del ángel a los reyes había llegado a tiempo, pues las autoridades de Belén abrigaban la determinación de detenerlos hoy mismo, con el pretexto de que perturbaban el orden público, de encerrarlos en las profundas mazmorras que existían debajo de la sinagoga y acusarlos después ante el rey Herodes. No sé si obraban así por una orden secreta de Herodes o si lo hacían por exceso de celo de ellos mismos. Cuando se conoció esta mañana la huida de los reyes, en el valle tranquilo y solitario donde habían acampado, los viajeros se encontraban ya cerca del desierto de Engadi. El valle no quedaba más que los rastros de las pisadas de los animales y algunas estacas que habían servido para levantar las tiendas. Bueno, pues nos cuenta más de este viaje, pero nos habla
de cómo es que los reyes reciben el mensaje por parte del ángel que les dice: váyanse de aquí, no pasen con el rey Herodes porque el rey quiere matar al niño, ¿no? Quiere quitarle la vida al rey y al Mesías, y entonces pues dicen: no, mejor vámonos. Se van guiados por el ángel y quieren llevarse al niño y a la Virgen y a San José, a la Sagrada Familia, con ellos para evitar el peligro. Sin embargo, bueno, los designios de Dios son otros, ¿no? Los designios de Dios son que José va a tomar a la Virgen y al niño y se van a ir hacia Egipto. Se van a ir a Egipto, ¿no? No recuerdo si se van de Belén a Egipto o si se van de Nazaret a Egipto, y me parece que es de Nazaret a Egipto. El rey Herodes estuvo esperando que los reyes llegaran. Y estuvo esperando más o menos como 2 años, desde la visita de los reyes hasta el momento en que manda a hacer la matazón de los santos inocentes. Entonces, 2 años, por eso mandan matar a todo niño menor de 2 años. Pero 2 años es mucho tiempo, ¿no? El rey Herodes fue como que muy paciente, pero él sabía las distancias que habían que recorrer, sabía que pues no era fácil encontrar a un niño recién nacido que era el Mesías. O sea, sabía y entendía que se iban a tardar, pero ya después de ver que no llegaban y no llegaban y no llegaban, pues da la orden de exterminar a todo niño que se le atraviese. Y tal vez se nos hace escandaloso y decimos: ay, ¿cómo se le ocurrió al rey Herodes mandar destruir a tanto inocente? Eso hace el mundo actual, queridos hermanos. Igual de sanguinario, con el pecado del aborto. Es lo mismo. Es una matazón de inocentes, ahora no obrada por el rey Herodes, ahora obrada por el demonio a través de las leyes de los países. Y la gente lo acepta, ¿no? Sí se escandalizan de que se muera un perrito, sí se escandalizan de que golpeen a un gatito, pero pues el aborto no tiene nada de malo, ¿no? O sea, no le pueden hacer nada al gatito ni al perrito, pero a un bebé sí. Y hay escándalo por los animales, pero no por los humanos. Qué lamentable y qué triste situación vivimos, queridos hermanos. Hay que modificar todo eso, porque eso no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Muy bien. Ana Catalina no nos dice qué cantos hacían los reyes mientras caminaban. No nos dice, no nos dice eso, pero sería muy interesante, ¿no? Saber qué cantos hacían los reyes mientras iban camino a Belén. Santo Gatito, gracias por la rosa que envió. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hay que bendecir la casa el día de mañana. O pueden hacerlo mañana o pueden hacerlo el día domingo, ¿ok? El día que ustedes quieran. Gracias, Santo Gatito, por enviar el quiéreme. Fíjense, es una tradición que en las puertas de las casas, el Día de Reyes, que es mañana, y que en la Iglesia Católica lo pasaron al día domingo, entonces pueden hacerlo mañana o el domingo, ¿ok? Se haga una bendición especial del hogar. Y entonces en esta bendición especial se coloca el 20, porque estamos en el año 2000, se coloca una C, una M y una B, y luego se coloca el 24, porque estamos en el 2024. ¿Ok? Si estuviéramos en el 2030, entonces no pondríamos 24, pondríamos 30. Pero para este año se va a poner 24. Y estas letras se colocan con tiza, con gis blanco. ¿Ok? Hay lugares en donde se bendice la tiza o se bendice el gis. Si no tienen la bendición de esa tiza o de ese gis, rocíenlo con agua bendita y ya marcan las letras. ¿Ok?
Y sí tienen que rayar la puerta o la parte de arriba de la puerta. A veces las puertas no se pueden rayar porque son de metal o están barnizadas. Entonces, si no se puede rayar la puerta, no rayen la puerta, pero sí rayen la parte de arriba, la parte del cemento, ¿ok? Pero rayenlo. No con marcador, no con gis, que sea con gis. Ahora, esto se hace con el fin de invitar a que Jesús sea un invitado diario en nuestro hogar, en nuestros quehaceres, en nuestras salidas, conversaciones, trabajos, juegos, penas y alegrías. Las letras C, M y B tienen dos significados. Son las iniciales de los nombres de los Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, aunque en latín Gaspar no es con G sino con C, es Caspar. Y también son las abreviaturas de las palabras en latín Christus mansionem benedicat, es decir, que Cristo bendiga esta casa. Los símbolos más que se colocan entre la C, la M y la B simbolizan a la cruz y se coloca el año, ¿no? Por eso es 2024 en esta ocasión. Ahora, para bendecir la tiza, si no hay sacerdote que la bendiga, la pueden hacer ustedes. Y les voy a mandar la oración, ¿sí? Ay Dios, espérenme, que se mueve esta cosa. Santo Gatito dice, y si rento la casa, no importa, hágalo también. Pues es su casa, no la está rentando, pero es su casa. Entonces háganlo en la puerta principal de la casa. Ahí en la entrada de la puerta principal, coloca estas letras. Les voy a mandar por el Telegram y el WhatsApp. Lo estoy sacando de Aleteia, ¿ok? Para que ustedes lo puedan ver ahí y puedan tener la oración y todo, ¿sí? En el Telegram y en el WhatsApp. Ahora, después de que ustedes marcan estas letras, se hace una oración y después se va a rociar toda la casa con agua bendita. Entonces es importante que ustedes tengan agua bendita en su casa. Si la tienen exorcizada, mucho mejor. Si tienen incienso litúrgico y pueden encender incienso, háganlo también. Y si tienen sal bendita y agua bendita, hagan mezcla de sal y agua y entonces esparcen por toda la casa, ¿sí? En la puerta colocan las letras y luego esparcen en toda su casa con agua bendita y con sal exorcizada. Si lo tienen exorcizado, mucho mejor, y si no, con que esté bendito. Ok, entonces, User80, mándeme un mensaje por TikTok y yo lo agrego al WhatsApp, ¿sí? Perdonando como la Lolita Yala con la garganta tapada, ¿no? A ver, les leo las oraciones. Miren, la primera, la que se hace de la tiza, es: nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que el amor de Dios bendiga esta tiza que ha creado, que sea de ayuda a nuestra gente, y que por su santo nombre, por los santos nombres Gaspar, Melchor y Baltasar, que escribiremos sobre la puerta de nuestro hogar, que el Señor interceda para que esta casa reciba la salud del cuerpo y la protección del alma de aquellos que la habitan, y aquellos que la visiten, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y luego, mientras se va escribiendo estas letras, se dice: los tres reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, siguieron la estrella del Hijo de Dios, que se hizo hombre 2015 años atrás. Que el Señor bendiga este hogar y nos acompañe durante este nuevo año. Amén. Bueno, ahí vamos a decir 2024 años atrás, ¿ok? Dice: luego haremos la siguiente oración. Te pedimos, Señor, que bendigas esta casa y a cuantos viven en ella, que haya siempre en este hogar amor, paz y perdón.
Concede a sus moradores suficiencia de bienes materiales y abundancia de virtudes, que sean acogedores y sensibles a las necesidades de los demás, que en la alegría te alaben, Señor, y en la tristeza te busquen, en el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda, y en la necesidad sientan cercano tu consuelo. Cuando salgan gocen de tu compañía, y cuando regresen experimenten la alegría de tenerte como huésped. Que esta casa sea en verdad una iglesia doméstica, que la palabra de Dios sea luz y alimento, y que la paz de Cristo reine en sus corazones hasta llegar un día a tu casa celestial. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y luego de todo esto, se esparce la casa con agua bendita, ¿sí? Si tienen incienso, pueden ponerlo también. Ahora, les voy a subir el programa a YouTube hoy. De una vez ahorita, bueno, cuando se termine de cargar, lo subo a YouTube para que lo puedan consultar aquellos que no tengan Telegram ni TikTok. Y voy a hacer el recorte para subirlo aquí en TikTok como un video para compartir y que ustedes lo tengan en caso de que no puedan escucharla o más bien tener el WhatsApp o el Telegram para que se los comparta y que puedan tener acceso a esta oración, ¿de acuerdo? Muy bien. Santo Gatito, sí es gratis unirse a Telegram. Esto de la tiza es una tradición cristiana que no sé de dónde provenga, pero es totalmente católica y está aprobada por la iglesia. ¿Sí? No se preocupe que sea algo que no es de la iglesia, sí es católico y está debidamente aprobado. No, Santo Gatito, dice, le pregunto porque yo antes estaba en un WhatsApp católico y me querían cobrar una donación. No, aquí no, yo no les voy a pedir jamás donaciones, ni dinero, ni nada. Y si alguien les pide, por favor avísenme. Sí, porque puede ser que en algún momento se hagan pasar por mí y digan, necesitamos una donación de tal cantidad, o cualquier cosa. Yo jamás les voy a pedir donaciones de ningún tipo para nada, ¿de acuerdo? Entonces, donaciones que les pidan en mi nombre o en mi nombre Pedro Miguel Álvarez Cortés o en el nombre de la página Caminando en la Fe Católica, por favor avísenme, porque yo no pido donaciones, ¿sí? Y ya se los había aclarado antes por cualquier cosa que llegara a pasar y se los vuelvo a aclarar ahorita. Yo no pido donaciones, para nada, ¿de acuerdo? Y sí se las voy a enviar, les voy a enviar estas oraciones. Y también, pues la cruz de San Benito es maravillosa, ¿de acuerdo? También esa tiene promesas de exorcismo y demás, y es fantástica. Gracias, Santo Gatito, por la rosca de Reyes que envió. Ah, hablando de la rosca, miren, qué bueno que me acordaron, si no ya se me iba a olvidar. Bueno, finalmente les comparto esto de la rosca, que es el sentido cristiano de la rosca de Reyes. La rosca representaba la corona de los reyes que visitaron al rey, al rey de los judíos, ¿no? Y también la corona propia del rey, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Todos los elementos que decoran la corona, estos elementos dulces, el ate, el dulce así como de concha, las cerezas, son representación de las joyas que lleva la corona. ¿Okay? En un principio no se colocaban elementos dentro de la rosca. En Bélgica se empezó con esta tradición colocando al niño, colocando pedacitos de oro, anillos y objetos de valor. Y después solamente se colocaron ya los niños Dios de porcelana. Antes se colocaban de porcelana. Ahora se colocan de plástico, ¿no? Pero bueno, el sentido era ese escondite que el niño Jesús tenía que tener porque Herodes le quería quitar la vida por ser rey, ¿no? Ese es el sentido de la rosca. Cuando nosotros partimos la rosca y nos encontramos al niño, ese niño nos trae bendiciones, nos trae su presencia en nuestra vida,
Muchos por no pagar los tamales, al menos aquí en México es tradición que a quien le sale el niño Jesús tiene que poner los tamales el día 2 de febrero, el día de la Candelaria. Y muchos agarran y se pasan al niño, se lo comen, lo tiran, lo esconden. Y no, queridos hermanos, esos niñitos que salen en la rosca hay que alzarlos, porque son presencia de Dios en nuestra vida, son bendición de Dios. Guárdenlos como objeto sacramental y bendíganlos, que los bendigan también. Sí, son sacramentales importantes. Pues hagan esta tradición también, Diana. Aunque sea con esas roscas, dice, de Navidad o de Año Nuevo, cómanse una rosquita y escondan un muñequito del niño Jesús. Es una tradición preciosa, ¿eh? Aquí en México se hace y generalmente, en Europa también se hace, ¿no? En algunos países de Europa. Así es, Santo Gatito dice, sí, acordémonos que es más bienaventurado dar que recibir. Lili dice, mi tía me decía que traerlo en un monedero para que rinda tu dinero. Sí, eso es superstición, Lili. Eso de traerlo es como traer un dólar en la billetera para que haya dinero, para que rinda el dinero, ¿no? Son supersticiones. Hay que evitar esas supersticiones. Hay que traerlo bendito y entonces de esa manera nosotros estamos trayendo la bendición de Dios. ¿Sí? Es un sacramental, como una medallita, como el rosario, como ese tipo de sacramentales, ¿ok? Gracias, Santo Gatito, por la rosa que envió. Muy bien, queridos hermanos, me voy. Que Dios los bendiga, que nuestra Santísima Madre nos lleve de su mano para que un día podamos encontrarnos en el cielo y que pasen un excelente día de Reyes, que los Reyes nos derramen sobre cada uno de nosotros virtudes, cambien nuestro corazón endurecido y nos muevan hacia una vida santa. Cuídense mucho, queridos hermanos. Nos vemos primeramente Dios ahora sí el lunes. Y ya vamos a retomar, les voy a mandar ahora sí el programa de la siguiente semana. Ya vamos a tener programa de lunes a viernes, 4:30 del centro de México. Vamos a hablar de la vida de los santos, vamos a seguir denunciando las prácticas de nueva era. La siguiente semana vamos a hablar de magia blanca, porque muchas veces nos confundimos y decimos, ay, pues es magia blanca, no pasa nada. No, sí pasa. Entonces vamos a ver qué prácticas podemos estar haciendo que son magia blanca y que tal vez no nos hemos dado cuenta. Vamos a hablar de las vidas de los santos, vamos a seguir hablando de advocaciones de la Santísima Virgen, de santuarios alrededor del mundo y vamos a seguir creciendo en la fe y en nuestro conocimiento de la fe católica. ¿De acuerdo? Entonces cuídense mucho, queridos hermanos, y nos vemos el próximo lunes. Saludos. Diana dice, ¿los muñequitos son de goma o de porcelana? Pueden ser de goma, de porcelana, de plástico, de yeso, de madera. Hay de muchos materiales, ¿sí? Feliz Día de Reyes para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Saludos, Patti, hasta Atlanta. Ay, perdonen que se mueva esta cosa, ¿eh? Dice Lili, yo siempre quiero que me salga y el año pasado me salió y me casé. Muy bien, Lili. Son las bendiciones que Dios derrama. Saludos, Lili. Saludos, Santo Gatito. Un gusto estar con ustedes. Saludos, Esperancita Méndez. Saludos, Roxana. Muchísimas gracias por ayudarnos a controlar a esos protestantes que se meten a quitarnos la paz. Saludos, Yesenia. Saludos, NLS. Gracias, Santo Gatito, por la rosca, por el corazoncito que envió y por la rosca de Reyes. Saludos, Cristina. Saludos, Tali. Saludos, Berta. Saludos, Gaby. Hasta el lunes, primeramente Dios. Gracias por sus oraciones. Igualmente. Saludos, Deise. Saludos, Stoli. Muchísimas gracias. Gracias por las cosas que envía también Stoli. Saludos,
Dice feliz año nuevo y feliz día de Reyes para cada uno de ustedes. Saludos Luna hasta Puebla. Qué hermosa es la ciudad de Puebla. Ahí tienen cerca el santuario de Tepeaca y de San Miguel Arcángel en Tlaxcala, ¿no? Saludos María Ríos desde Logua, saludos hasta Logua. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludos Roxana. Muy bien Luna, afortunados los poblanos que tienen estos santuarios preciosos. Cuídense mucho queridos hermanos, nos vemos. Saludos Ramón.